¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren todos bien. Me animé a hacer este video para ver o resolver las dudas que habían quedado pendientes y espero que les pueda servir próximamente en su servicio social. Esperemos que tengan la oportunidad y en caso de que ustedes tengan alguno de los pacientes, en este caso el primer tema pues sería el de diálisis peritoneal, sobre los recambios que ellos tienen como tratamiento. Entonces, y también otros temas relacionados a lo que era el peso deseable por complexión y lo de la relación calorías no proteicas nitrógeno que vamos a ver en este video. Em, para los que desean pues tener un poco más de conocimiento en relación a estos temas, no es obligatorio, no van a hacer ninguna evidencia, es únicamente para despejar las dudas que algunos de ustedes podrían tener y que en realidad pues no se animaron a escribir en el foro, pero pues esto espero que les pueda servir. Y bueno, primeramente vamos a ver lo que es la determinación de absorción de glucosa en los pacientes que vimos, que se les mencioné en la clase para el caso clínico de nefrología. Les explicaba sobre la diálisis peritoneal, que tienen un catéter a nivel del estómago, ¿sí? A nivel del peritoneo, en donde realizan los recambios de su tratamiento. Son unas bolsas de dializado que se le llama, y esas bolsas contienen lo que es glucosa, ¿ok? Entonces, nosotros como nutriólogos pues tenemos que verificar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar su plan de alimentación en este tipo de pacientes que tienen este tratamiento de reemplazo, ya que la glucosa entra al organismo y entra como un nutriente, ¿ok? Entonces, puede estar interfiriendo, pues obviamente, con las altas concentraciones de glicemia en sangre, y nosotros tenemos que considerarlo. Al momento de no considerarlo, pues obviamente va a tener un descontrol, ¿sí? Porque él está absorbiendo lo que es glucosa en su cuerpo. Entonces, digamos que nosotros lo debemos de considerar como si fuera un alimento, ¿verdad? Que dentro de su plan de alimentación. Y no todo se absorbe a un cierto porcentaje, lo que le llamamos la tasa de absorción de la glucosa por vía peritoneal, difiere entre los pacientes. La referencia que nos marca que aproximadamente es de un 70%, lo menciona en el libro de Riela. No recuerdo bien si tiene otro autor ahí en esa referencia, pero está en el libro mencionado al respecto. Hay otros porcentajes de tasa de absorción, que pueden considerarse. Lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a mostrar de cómo generalmente podemos tratarlos. Hay dos formas de calcular, sinceramente, en mi opinión. Esta es la más sencilla de entender. Entonces, existen las bolsas de dializado, sí, en México, de este tipo de concentraciones. Se le llama solución al 1.5%, que generalmente son de color, una etiqueta amarilla, la solución del 2.5 con una etiqueta verde, y la solución de 4.25, que es pues que tiene un poco más de carga de solución de glucosa por litro, y es de color rojo, ¿sí? La etiqueta. Entonces, ¿por qué se hace esta distribución? Bueno, pues es la concentración, obviamente, de la glucosa que tiene, y vamos nosotros a hacer como reconocer, para nuestro cálculo necesitamos saber, obviamente, qué tipo de solución contiene la bolsa, y lo vamos a identificar. Pueden leer la etiqueta o por los colores que representa. Y una bolsa, por ejemplo, si fuera en el caso de color amarillo,
contiene 15 gramos de glucosa por litro. ¿Ok? Eh, la bolsa de solución de color verde contiene 25 gramos de glucosa por litro y el de color rojo 42.5 gramos de glucosa por litro. Generalmente, obviamente las de color rojo es cuando necesitan retener más los azoados que tienen en retención por la disfunción de sus riñones, tener que ser absorbidos pues de manera más, digamos que rápida. Eh, la glucosa juega un papel de que absorbe estas soluciones y drena, como se los mostré en la presentación de nefrología, de cómo el catéter de salida, pues salen todos los azoados, ¿verdad? Eh, ahora, vamos a ver cómo van a ser los cálculos y vamos a ver que dependiendo de la solución van a hacer estos cálculos. Por ejemplo, vamos a tener el total de glucosa por litro, es decir, el volumen total que va a tener el paciente. Por ejemplo, eh, en caso, hay algunos pacientes que tienen diferentes bolsas o se le administra o se le prescribe por parte del nefrólogo cierto número de bolsas, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, este paciente tiene 2 bolsas de solución del 1.5 y 3 bolsas de solución al 2.5, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a multiplicar, obviamente, las 2 bolsas por, ¿sí? Los 15 gramos, las 3 bolsas por 25 gramos, ¿ok? Entonces, lo que nos da un total de, si fueran las bolsas amarillas, de 30 gramos y de 75 gramos totales de glucosa que corresponden a la solución de 2.5 de la etiqueta color verde. ¿Ok? En total nos da un aporte de únicamente de la solución de glucosado de 105 gramos de glucosa. ¿Ok? Es nuestro total por parte de los recambios de solución dializada. Entonces, el primer paso es hacer ese conteo, ¿sí? Dependiendo de las bolsas de solución de glucosado. Entonces, en este ejemplo nos da 105 gramos de glucosa por litro, ¿ok? Y por el total de los litros. Después, el paso número 2 es la glucosa absorbida, lo que les mencionaba, que el total de la glucosa que obtuvimos en el cálculo lo vamos a multiplicar por la tasa de absorción, que generalmente se detalla como un 70%, ¿sí? Sin embargo, como les comento, puede que sea distinto en diferentes pacientes. Entonces, generalmente en la práctica les puedo yo mencionar que es un poco alta la tasa en el momento de la práctica, no podemos dejarle tan poquitos carbohidratos, ¿sí? Sin embargo, podemos hacer un ajuste en el porcentaje dependiendo de ustedes que tengan la práctica, ¿sí? Ya ustedes van a ver el comportamiento, la glicemia en sangre, cómo se comporta y es cuando ahí hacen el ajuste. Entonces, ya después de que tenemos, en este caso, yo multipliqué los 105 por el 70%, que me da un total de 73.5 gramos, ¿ok? Entonces, es la glucosa realmente que suponemos que se absorbe, ¿sí? Un 70%, 73.5, y esto se va a multiplicar, obviamente, por las calorías por cada gramo de glucosa, que es 3.4. Recuerden que es distinto los gramos de carbohidrato, ¿sí? Que aporta 4 calorías al el aporte de un gramo de glucosa que aporta 3.4. ¿Sí? En este caso no lo multiplicamos por 4, sino que es por 3.4, lo que nos da un total de 250 calorías. ¿Ok? Entonces,
generalmente se ajusta a un 40% de distribución para el aporte de carbohidratos, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo. Si fuera un paciente masculino de 70 kilos y con un requerimiento energético total de 1700 calorías, que se hizo el cálculo por 24 calorías por kilogramo de peso, si yo le doy un aporte normal, sí, sí, como para hacer la diferencia, como para ver el comportamiento de 55%, ¿sí? Entonces me queda una distribución de 935 calorías y 233.75 gramos, lo que representa 3.3 gramos por kilogramo de peso, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos dio lo que da el aporte de solución glucosada? O sea, si se fijan, es mucho más de lo que él requiere normalmente. O sea, si nosotros le damos un aporte de 55%, entonces, pues ahí no podría ser posible. Si no, no podemos quitarle absolutamente todos los carbohidratos de alimento y dejarle obviamente nada más las soluciones de glucosado. Eso no es posible. Entonces, todo depende del monitoreo que llevemos con el paciente, ¿sí? Sus glicemias y todo eso. Entonces, generalmente en la práctica utilizamos un 40%, ¿sí? De aporte de carbohidratos, que quedaría en 170 gramos, o que representa 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, podemos iniciar con este aporte de 40%, ¿sí? Y ver cómo es el comportamiento de las glicemias. Y ahí vamos haciendo el ajuste. Pero tampoco podemos quitarle todo e ir a un 30%, un 20%, pues no. Él también necesita pues alimento, ¿sí? Entonces ya conforme vayan ajustándose sus glicemias, los recambios quizá también puedan disminuir, ¿sí? Que ya se controla la cuestión del desequilibrio electrolítico, ya se está un poco más nivelando también la glicemia, entonces vamos ajustando poco a poco. Es como un inicio para que ustedes tengan un panorama para cómo iniciar, ¿sí? Entonces vemos que la solución de glucosado, si se fijan, aporta 73.5, aproximadamente un 14.7%, ¿sí? Del total de las calorías. Entonces es para que se den una idea de cómo es el comportamiento y en caso de que les toque un paciente con este tratamiento de terapia de reemplazo renal, ustedes puedan saber cómo iniciar, ¿ok? Después pasamos a lo que es la determinación de peso deseable por complexión. Acuérdense que ya les había explicado en algún Zoom, el paso número 1 se obtiene la medición de la circunferencia de muñeca, después se determina con el valor de la circunferencia de muñeca la complexión corporal de su paciente. Y el paso número 3, revisan la tabla de referencia de la Metropolitan según la estatura, el género y la complexión. Viene como en rangos, ustedes pueden determinar dependiendo de su paciente o su cliente cuál es el peso más ajustable para él o para ella. Entonces, primero tomamos la circunferencia de muñeca, después dividimos la estatura entre ese valor y nos va a dar un dato, ¿ok? Ya después que nosotros decimos, bueno, es pequeña, es mediana, es grande, ¿ok? Entonces, nos vamos a la tabla de la Metropolitan, que la pueden encontrar en el libro de evaluación del ABCD. Y van a buscar la estatura de su paciente y ya van a ver con qué peso de referencia, si es complexión pequeña, mediana, grande. Este es una tabla como ajustable a la Metropolitan. Me parece que yo también les pasé la foto de la original de la Metropolitan donde viene rangos, pero la pueden buscar también en internet para que ustedes consideren qué rango se pueden guiar. Me parece que es mucho más ajustable, más no tan estricta como esta que nada más viene un valor. En este caso es de mujeres. ¿Ok? Después, por último, tenemos la determinación de relación de calorías no proteicas por gramos de nitrógeno. El paso número 1 van a calcular las proteínas, ¿sí?
Obviamente ya deberían de tener las calorías, pero es dependiendo del método que ustedes utilicen, no es ningún problema cómo inician. Entonces, el cálculo de proteínas, dependiendo de si su paciente es solamente para mantenimiento, si tiene una enfermedad de estrés de leve moderada o ya es una patología, un padecimiento que ocasiona un catabolismo severo, un estrés severo o grave. Entonces, en esta ocasión yo voy a utilizar el 1.5, que sí, para mí va a ser como un estrés severo, y lo voy a multiplicar por su peso. ¿Sí? Acuérdense que es relación de gramos por kilogramo de peso. Lo que me da un resultado de 105 gramos de proteínas al día, 105. ¿Okay? Después el paso número 2, voy a calcular los gramos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces voy a obtener mis gramos de proteína que calculé en el paso número 1 y los voy a dividir entre 6.25, que es una constante, o lo pueden multiplicar por un 16%. ¿Ok? Lo cual nos da un total de 16.8 gramos de nitrógeno. Es decir, mis 105 gramos de proteína aportan 16.8 gramos de nitrógeno. ¿Ok? El paso número 3, voy a restar de las calorías totales, ¿sí? Menos las calorías de mis proteínas, ¿sí? Lo que me da en este ejemplo, ¿sí? Porque tenemos 105 gramos, recuérdenlo, lo multiplicamos por 4 y el total de calorías de su intervención lo resto de las calorías de mis proteínas, ¿sí? Por eso se le llama las calorías que no son proteicas, no proteicas. ¿Sí? Entonces aquí corresponde a las calorías de grasas y las calorías de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejemplo me salieron 1330 calorías no proteicas y voy a dividir, ¿sí? Por los gramos de nitrógeno que me salieron de mis calorías de proteína, que fueron 16.8. Entonces, divido mis calorías no proteicas entre los gramos de nitrógeno de mis calorías proteicas, ¿sí? De mis gramos de proteína, lo cual me da un total de 79 a 1. ¿Qué quiere decir? Es la relación, ¿sí? De calorías no proteicas por nitrógeno. Esto que nos ayuda a saber si nuestro aporte proteico, que es digamos que el fundamental en pacientes catabólicos, está siendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque recuerden que pues, las fases del estrés, de las tasas metabólicas en pacientes de grado hospitalario, o sea, que están realmente enfermos, pasando un estado metabólico pues alterado, entran a fases en donde se necesitan aportes adecuados, en este caso de proteínas, porque hay un catabolismo severo. Entonces, nosotros debemos de aportar para no pues perjudicar las reservas de nuestro paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con quemaduras, pues no vamos a poner una relación de 150 a 1, porque esto es muy bajo. Se debe de manejar como un paciente con estrés severo o un estrés elevado. Entonces, esto nos ayuda a ver si nuestro aporte está nivelado, equilibrado en relación de mis calorías no proteicas y mi aporte de proteínas. Eso es la finalidad de esta relación. ¿Ok? Entonces aquí les dejé el estrés leve, moderado, severo y los gramos de proteínas que podemos considerar dependiendo de la condición del paciente. ¿Ok? Entonces estas son las dudas que quería dejar claro antes de terminar esta asignatura. Cualquier otra duda, con gusto se las puedo explicar si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran reforzar. ¿Ok? Gracias, chicos.